Aquí te voy a contar las preguntas más frecuentes y más importantes que creo que te pueden ayudar a superar tu próxima entrevista. Si te preguntas por qué yo te voy a contar esto, llevo más de 6 años trabajando en selección de personal, he estado haciendo entrevistas a miles de candidatos, he estado trabajando para varias empresas nacionales, internacionales y también para empresas locales, y entiendo muy bien cómo funcionan estos procesos de selección y el tipo de interlocutor que suele haber detrás a la hora de hacer entrevistas. Verás que te voy a contar muchas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Principalmente, por supuesto, haciendo yo entrevistas, pero también siendo yo candidato en muchos procesos de selección. Creo que esto, como mínimo, me permite tener una cierta visión que espero hoy compartir contigo y que te sea útil. Lo primero de todo, me gustaría contarte cómo yo suelo estructurar una entrevista y cómo me gusta que funcione a la hora de conocer nuevos candidatos, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es cuando yo contacto a alguien, como no lo conozco de nada, me gusta una pequeña presentación, ¿de acuerdo? En esta pequeña presentación lo que me interesa saber es quién eres, a qué te dedicas y un poco tu contexto, ¿vale? Esto se suele conocer comúnmente como el elevator pitch. Entonces, bueno, seguramente haré un vídeo más adelante hablando de ello, pero en términos generales, el elevator pitch es tu presentación de una manera muy resumida. Es cómo puedes contar tu perfil en alrededor de 60 segundos. Entonces, creo que la clave de un elevator pitch es que esté muy bien enfocado al interlocutor que vas a tener. Entonces, sí, prepárate un elevator pitch genérico para poder presentarte a cualquier persona, pero creo que también es interesante que puedas tener el elevator pitch ligeramente modificado cuando vas a hacer una entrevista, porque si adaptas un poco el elevator pitch a la persona que te va a entrevistar y para la vacante que te vas a entrevistar, es mucho más posible que genere un impacto mucho mayor, ¿vale? Entonces, esto sería lo primero de todo. Pasado el elevator pitch, a mí lo que me interesa es empezar a profundizar en la experiencia. Normalmente yo marcaré el ritmo y te diré a dónde quiero que empieces, por dónde quiero que me cuentes. Si funciona así y es tu caso, pues puedes empezar a contar tu experiencia, tus vivencias y todo lo que te iré preguntando. Pero quizá quiere el entrevistador que tú tomes un poco el rol, que tú les cuentes desde cero, entonces profundiza. Esto se hace también preguntando. Cuando has hecho este elevator pitch y has contado un poco tu trayectoria, le puedes decir al interlocutor una pregunta tan sencilla como ¿quieres que profundice alguna cosa? Esto es una pregunta que funciona muy bien porque demuestra que estás interesado en contarle más de ti, no te estás cerrando en banda y le estás dando la oportunidad de que te pregunte exactamente lo que le interesa. Y esto creo que es una muy buena pregunta que puedes utilizar en los procesos de entrevistas. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que ahora llega esta parte de la entrevista, que es la más típica, que es donde hablamos de tu experiencia. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando hablas de la experiencia seas un poco detallado con el tipo de actividades que has realizado, ¿vale? Me encuentro con muchos candidatos que son muy vagos a la hora de detallar lo que hacen y hablan de lo que hacían en su equipo o de lo que hacía el tipo de rol que tenían, ¿no? Por ejemplo, tienes un rol comercial. Decías, pues mira, sí, yo estaba en el equipo comercial y estaba en el equipo de atención al cliente en esta empresa. Vale, eso está muy bien, pero yo lo que quiero entender es lo que estabas haciendo como comercial. Entonces, es mucho mejor que profundices y que digas exactamente lo que estás haciendo. Pues mira, yo en esta empresa empecé como comercial y mi tarea era desarrollar negocio desde cero. ¿Cómo lo hacía? Pues mira, teníamos unas listas de prospección, tenía que llegar a la gente pues a través de una red social, tenía que llamar a X personas, detallar un poco estas actividades que realmente estabas haciendo una por una. ¿De acuerdo? Creo que esto da mucho más valor y da mucha más claridad. Y eso es, al final es lo que quiere el interlocutor, entender lo que estabas haciendo, qué sabes hacer y qué no sabes hacer. Es muy posible que a lo largo de esta pregunta, de tu experiencia, vayas profundizando en algunos temas y que el interlocutor te pregunte por temas específicos. Lo más seguro, y esto en lo presente es muy importante, es que si te pregunta por algo específico es porque le interesa. Entonces, no inventes cosas, ¿vale? Esto es un consejo general para las entrevistas, no te inventes cosas, pero sí que puedes potenciar las cosas que sí que sabes hacer en torno a eso. Por ejemplo, si les interesa un tipo de software, te preguntan si has usado alguno, pues puedes contar qué tipo de software has usado. Si no has usado el que él te menciona o no sabes cuál es el que le interesa, pues puedes contar un poco tu experiencia y los que conoces, ¿vale?
no intentes tampoco hacerte el conocido de algo que no conoces. Si no sabes utilizar un software o no solo lo has usado a nivel usuario, pues también hazlo saber. Mira, esto solo lo he hecho a nivel usuario, no lo he profundizado, ¿de acuerdo? Por supuesto, si esto lo sabes de antemano en una entrevista, tienes mucho poder. El entender lo que necesitan. Y esto va un poco con lo que os he contado antes del elevator pitch. Si tú, cuando vas a la entrevista, sabes exactamente el tipo de rol que se va a hacer, te has leído bien la job description, quizá hayas podido indagar un poco sobre la empresa, entiendes el rol que vas a trabajar. Si tú eres capaz de coger toda esta información del rol que vas a trabajar, de las funciones de la job description y del tipo de empresa que tienes delante, seguramente cuando cuentes tu experiencia también puedes potenciar y reforzar los puntos más clave de ella, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, volviendo al ejemplo del comercial, si tú has hecho de comercial y a mí lo que me interesa es un comercial que sepa hacer una venta telefónica, porque es una venta pues quizá pues que necesitas menos presencia física o al revés, necesito una persona que necesite hacer una venta puerta fría, ¿no? De llamar a cada puerta y de ir presencialmente con la gente, pues vas a tener que potenciar una o la otra. Eso no significa que ocultes la otra, significa que la refuerces. Pues mira, sé que vosotros trabajáis de vía telefónica, yo me he estado 5 años trabajando a través de teléfono, contactando a gente a través de este tipo de portales, he conseguido los contactos de esta manera. Esto da mucho valor respecto a esas tareas que sabes que vas a tener que desempeñar en la posición. Entonces, cuando estamos haciendo esta estructura de la entrevista y estamos en esta parte de experiencia, importante reforzar la experiencia que puede aportar más valor a la empresa que tienes delante. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente parte de la entrevista es muy posible que nos encontremos con otro tipo de preguntas que son situacionales, ¿vale? Esto se puede dar a lo largo de la entrevista o se puede dar al final o pasado a esta primera parte más experiencial, ¿no? Entonces, ¿qué son estas situacionales? Pues es muy posible que el entrevistador te pregunte por situaciones específicas que has vivido en tu empresa, ¿vale? Esto lo hará, por supuesto, el entrevistador para conocer pues, cómo eres tú como persona, cómo has reaccionado ante problemas, adversidades o hacia retos que has tenido a nivel profesional. Entonces, un poco volviendo a lo de antes, si tú sabes qué tipo de experiencias les puede interesar, por ejemplo, tú sabes que es una empresa que tienen un reto de abrir un cliente internacional, pues entonces a ti te interesa demostrar tu experiencia en ello. Entonces puedes decir, pues mira, uno de los retos que tuve en esta empresa fue poder trabajar con un cliente internacional que nunca se había trabajado con él y yo a través de ABC fui capaz de conseguir esto y lo hice tal. Entonces, cuando describes situaciones específicas que pueden tener muchísimo encaje con la empresa a la que vas a trabajar, esto da muchísimo valor, porque lo que está viendo el entrevistador es que tú realmente sabes abordar ese tipo de situaciones y eso aporta muchísimo valor. Muchas veces nos quedamos en la superficie, solo contamos la parte más técnica o nos quedamos solo en descripciones vagas y como no hemos entrado en situaciones, pues no sabremos qué es lo que aporta valor. Entonces, esta investigación previa, muy, muy importante para saber si hay situaciones específicas que le pueden interesar al entrevistador. Si no las sabéis, ¿qué podéis hacer? Girarlo con una pregunta, decirle, ¿hay algún tipo de situación específica que te interesa conocer? O ¿a qué tipo de situaciones te refieres? Entonces, de esta manera sabemos lo que está buscando el entrevistador, o como mínimo lo entendemos un poco más, y le podemos dar un ejemplo. Pues a lo mejor lo que quiere es saber cómo solucionaste un problema muy técnico, muy, muy científico, muy específico, o a lo mejor no, a lo mejor le interesa saber cómo has hecho, por ejemplo, una gestión de personas. Si has tenido gente en tu equipo, o si has tenido que resolver algún conflicto con una persona en tu equipo que no trabajaba bien, etcétera, etcétera, etcétera. También incluso tu comunicación con el jefe. Dicho esto, aparte de estas preguntas más situacionales, tenemos a veces algunas preguntas personales. Esto es algo que te puedes o no encontrar en una entrevista. Entonces, está bien que haya preguntas personales y que tú seas capaz de pues, llevarte bien con ellas sin, por supuesto, caer en detalles que puedan ser incómodos o que puedan generar un conflicto. Por supuesto, eso también te va a decir muchísimo de la empresa. Entonces, la clave es que no pierdas los nervios. Aunque sea una pregunta indecente, que esperemos que no te encuentres ninguna, pero te vas a poder encontrar alguna a lo largo de tu vida, creo que la clave es abordarlas con mucha paciencia. Entonces, cuando entren preguntas personales, piensa que la mayoría de gente lo que quiere es conectar contigo y entender
cómo eres tú como persona, porque al final lo que estamos es contratando gente, personas, no estamos contratando máquinas, y lo que queremos es saber cómo esta persona es, ¿no? Y si va a encajar en el equipo. Entonces, está muy bien si tú eres capaz ya durante la parte situacional y parte experiencial contar un poco cómo tú eres, ¿vale? Para que la gente ya sepa qué es el tipo de carácter que tú tienes dentro, ¿no? Pero si no, y vamos a la parte personal y te hacen alguna pregunta personal, ¿no? Pues a nivel de, pues, ¿qué haces en tu tiempo libre? O preguntas así, ¿no? Que pueden ser, pues, en este caso, pues, sé libre de contestar lo que tú veas, lo que tú te sientas cómodo, no te pongas excesivamente nervioso si una pregunta te incomoda, sencillamente vas a saber que esa empresa quizás no es la que te interesa a ti. Y eso es muy importante porque también en el proceso de selección tú tienes que ver si esa empresa es la que te interesa a ti. En estas preguntas, como te decía, lo que se interesa es conocer cómo tú eres. Entonces te puedes encontrar preguntas como, pues háblame de ti, te puedes encontrar preguntas como cuáles son tus fortalezas y debilidades. Esta, en especial, creo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque te permite ver un poco, extraerte de ti y ponerte en situación de, ostras, ¿cómo soy yo, no? Se nota mucho cuando alguien está preparado y cuando no ante esta pregunta. Yo creo que la clave es que te lo prepares, pero que tampoco suenes muy robótico, porque si no, si yo veo a una persona y me dice, sí, mis puntos fuertes son A, B y mi punto negativo es C, puede sonar un poco irreal o que está demasiado preparado. ¿Cómo se hace esto? Pues sencillamente cogiendo de verdad 2 puntos fuertes que tengas, pensándolos de antemano, 2 cosas que realmente genuinamente sabes que son cosas que tú aportas y que son parte de tu carácter, y una cosa mala. Vale, dentro de las cosas malas, por supuesto, si tu cosa mala es algo que es, pues no sé, eres muy desorganizado y es algo que sabes que tiene mucho impacto en ese lugar de trabajo, pues no digas que eres muy desorganizado, busca otra parte mala. Entonces está otra vez muy bien entender quién tienes delante, qué es lo que están buscando esa persona de ti. ¿Es una posición que necesitas ser organizado o no? ¿Es una posición que necesitas ser proactivo o no? Generalmente la proactividad sí que será algo que querrás en todos los sitios, pero entiende muy bien qué es lo que quiere la gente, porque también dentro de tus 3, 4 cosas buenas, quizá puedes decir las 2 que se acerquen más a esa empresa. Y dentro de las malas, quizá puedes decir la cosa mala que menos afecta a la empresa, ¿vale? Creo que es una manera muy buena de preparar este tipo de preguntas, ¿no? Y escógelas de antemano, ten 2 o 3 preparadas para saber también adaptarte al público. Después, hay una pregunta, yo no suelo utilizarla, pero es una pregunta que te puedes encontrar y que en algunos casos sí que tiene mucho sentido, y yo sí que la he utilizado de manera muy específica, ¿no? Y es dónde te encuentras, dónde crees que vas a estar dentro de 5 años. Esto, al final, aquí el objetivo es un poco entender cuál es tu visión, ¿no? A nivel de futuro, de crecimiento. Y esto es muy importante porque a veces, claro, si yo te hago esta pregunta y tú lo que quieres es ser manager, por ejemplo, de un departamento, pero yo ahora mismo te estoy ofreciendo una posición de técnico, quizá yo en 5 años no te puedo ofrecer esa posición de manager, o quizá sí. Entonces yo lo que quiero ver es si tú tendrás el compromiso para estar conmigo y te ves conmigo en 5 años, tampoco hace falta que hagas la pelota y digas, sí, pues me veo con vosotros haciendo tal. Entendedme, ¿eh? Pero sí que es un poco el objetivo de ver cómo te ves tú a largo plazo. Pues mira, me interesa establecerme en este departamento y a partir de ahí ver si tengo la posibilidad de demostraros que vale la pena que gestione un equipo, ¿vale? Esto es una manera de prepararlo, ¿no? Al final yo creo que la clave es mostrar ambición, pero ser realistas. Porque si te pasas de ambición, quizá puede chocar, puede romper. No quiero ser el CEO de la empresa en 5 años. Ostras, pues estamos hablando de una posición de técnico. No vas a ser CEO de que 5 años. Y al revés, si te pasas de realista y quizá no muestras nada de ambición, pues a lo mejor también piensan, ostras, esta persona solo quiere entrar aquí de técnico y ya está. No pasa nada, es una opción, pero entender muy bien el impacto que va a tener lo que tú vas a decirlo, ¿vale? Entonces, si lo puedes tener más o menos preparado de antemano, mejor que mejor. Mostrar, por supuesto, confianza, ¿vale? Después, dentro de la parte de experiencial, hay un tipo de preguntas que te vas a encontrar y que es posible que también te las hagan al principio de todo, ¿de acuerdo? Que son las preguntas relativas a tu trayectoria, no tal como la experiencia técnica, sino tu trayectoria. Entonces, ¿qué preguntas te puedes encontrar? Pues, por ejemplo, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Esta es una pregunta muy frecuente y al final lo que tienes que hacer aquí es dar una respuesta que sea sincera, pero que sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dejaste el trabajo porque tu jefe era un cabrón, pues no digas, mi jefe es un cabrón, porque, por supuesto, esto generará mal rollo. ¿Qué es lo que deberías decir? ¿Qué es lo que creo que da mejor impresión? Pues
buscar la parte positiva del por qué diste el cambio, ¿no? Pues mira, buscaba un entorno, pues mira, encontré un líder en una empresa que me pareció que podía aportarme mucho valor, o ¿no? Enfocarlo de la manera positiva para ver cuáles fueron las razones positivas para dar el cambio, ¿vale? Creo que esto va muy bien y sobre todo intentar no hablar mal de la empresa de la que te has ido. Eso no significa que no puedas ser sincero en ciertas cosas, pues mira, a nivel de, por ejemplo, situacional, ¿no? De, mira, estaba en un equipo donde no me sentía cómodo con mi rol y quise dar este cambio porque encontré una oferta, además me hablaron muy bien de ese sitio y ese sitio tenía un entorno que era muy afín a mí porque, y sé específico con esto, pues me encontré un entorno que era afín a mí porque eran gente con unos valores de XXX, valores positivos que sabes que se relacionan contigo y con ese lugar de trabajo, con lo que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, importante, cuando estemos describiendo los cambios que hemos hecho a nivel laboral, intentar tenerlo un poco preparado para mostrar la parte más positiva de los cambios, ¿de acuerdo? Como más preparado esté esto, también la impresión que dará será de coherencia, ¿vale? Porque cuando tú ves un currículum y ves varios cambios, los cambios pueden ser buenos o pueden ser malos. Y si tú lo que ves es unos cambios sin coherencia, que a lo mejor a lo mejor has tenido una etapa que no ha sido coherente, que sencillamente pues has dicho es que quiero esto, es que me apetece esto, es que quiero ganar un poco más, a lo mejor has tenido una etapa más mercenaria, a lo mejor has tenido una etapa, puede ser que la hayas tenido, pero esto dará un impacto a la persona que tienes delante. Entonces también tienes que saber apaciguar las visiones más negativas, ¿no? Porque quizá puedes mostrar falta de compromiso, ¿no? Porque si cada 6 meses te vas de una empresa, pues quizá falta de compromiso, quizá ha sido una falta de estar en el sitio que te gusta, ¿vale? No es un compromiso, sencillamente es que vas haciendo faenas que no sabes si te gustan o no y no lo tienes claro. Esto da muy mala impresión, porque si yo quiero contratarte para una empresa, pero tú eso no sabes si te gusta, ostras, yo me voy a arriesgar a contratarte si quizá en 6 meses dices que esto no te gusta y te vas. Pues seguramente no. Entonces, tú también tienes que demostrar la seguridad de que eres una persona de confianza y que vas a querer estar en esta vacante, ¿de acuerdo? Por supuesto, entender la situación de ellos, y eso no significa ocultar lo que tú has hecho mal, significa potenciar los motivos del por qué has hecho las cosas bien. Y esto de verdad que se nota mucho cuando alguien lo ha preparado y tiene un cierto sentido a la hora de contarlo, que cuando alguien pues no sabe el por qué ha hecho las cosas, ¿no? Porque pierde toda esta coherencia y entonces la sensación es de desconfianza con el de delante, porque esto lo he contado en otros vídeos, la coherencia y la confianza es algo que va de la mano, ¿vale? Muy bien, después, otras preguntas que os podéis encontrar, un poco parecido a lo de antes, ¿no? Háblame de un proyecto exitoso que lideraste. Aquí la clave es usar una técnica que es la técnica conocida como STAR, ¿no? Que es la situación, tarea, acción y resultado, ¿no? ¿Qué situación te encontraste? ¿Qué tareas hiciste? ¿Qué acciones tomaste de esto que se tenía que hacer en esta situación y cuál fue el resultado, ¿vale? Está muy bien. Creo que es muy interesante que cuentes aquí, pues por supuesto, un proyecto exitoso, ¿no? Por eso te lo han preguntado, pero quizá también te preguntan un proyecto no tan exitoso. Saber contar también las cosas que no han salido bien puede ser bueno. Escoge, por supuesto, un proyecto que haya salido mal, pero que tenga sentido y cómo has aprendido de ello. Por ejemplo, si te preguntan sobre un conflicto o te preguntan sobre un proyecto que ha salido mal, un fracaso, está bien que intentes sacar los aprendizajes que has hecho de este sitio, ¿vale? De esta situación, de este proyecto. Muy bien. Entonces, entrando en la parte de situacionales, ¿de acuerdo? Y siguiendo con el rol de lo que os contábamos antes, ¿no? Una de las preguntas que te puedes encontrar es ¿qué harías si un cliente está insatisfecho? ¿No? Tú imagínate que estás en una atención al cliente o estás en un rol de tener que tratar con mucha gente, ¿vale? Pues un rol de project manager, roles parecidos, es muy posible que te hagan una pregunta parecida, ¿no? Entonces, esta es una situación que puede ser compleja y ¿qué es lo que deberías mostrar? Pues al final las emociones que suelen ser más buenas a la hora de gestionar personas. Porque al final, si tú vas a tener que gestionar este tipo de conflictos, te interesa pues tener una respuesta adecuada. Aquí, pues mostrar sobre todo pues empatía, resolución y entender también, ver un poco cómo es la empresa. Quizá en alguna empresa a nivel de gestión de personas, y ahora no hablando tanto del caso específico del cliente, pero de qué pasa si has gestionado un conflicto o si has gestionado un equipo,
que son preguntas parecidas a nivel de gestión de personas, pero con enfoques distintos. Ahí también un poco, no solo la empatía y la resolución, también un poco mostrar cómo eres, ¿no? Porque quizá en alguna empresa buscan un manager que sea más rudo. Eso no significa que seas el típico cabrón diciendo, tal, no sé qué, no. Pero sí mostrar que tú eres una persona firme, una persona decisiva, ¿no? Que sabe tomar decisiones duras en momentos específicos. Y también a veces hay empresas que al revés, que buscan a alguien más dócil, a alguien más conciliador. Entonces también puedes mostrar que eres una persona más conciliadora, porque hay roles quizá más de gestión de proyectos, por ejemplo, donde lo que quieren es una persona que sea conciliadora, que sea capaz de entender todas las partes y saber priorizar las tareas, ¿no? Entonces, creo que esto también está bien, que seas capaz de describirte sin ser demasiado explícito, siendo sutil, pero mostrando cómo tú eres. Y también, ¿esto cómo se cuenta? No solo diciéndolo, yo soy muy amable, yo soy muy empático. No, esto no es la manera. Esto es decir algo. Si alguien te dice que es muy guapo, tú lo ves directamente. ¿Eres guapo o no eres guapo? ¿No? Pues es lo mismo, yo soy muy amable. La gente no dice esto. Lo que debes hacer en esta situación, o lo que yo recomendaría, describe algo, lo mismo de antes, ¿no? Una situación, cómo lo has abordado, qué has hecho, y si tú eres capaz de contar esta situación y en esta demostrar cómo eres tú, es perfecto, porque entonces tú no estás diciendo que eres amable, estás demostrando que lo eres. Pues mira, pasó esta situación compleja, yo lo que hice es sentarme con esta persona, hacerle unas preguntas sobre ese problema y le puse unas soluciones encima de la mesa. Ostras, ahí se ve que eres una persona comprensiva, ¿no? Pero si tú me dices, no, es que yo soy muy amable, soy muy empático, ¿no? Esto no tiene tanto valor como poder demostrarlo con acciones específicas que has tomado, ¿de acuerdo? Entonces, otras preguntas que te puedes encontrar a nivel de situación, ¿no? ¿Qué harías si te dan una tarea que no entiendes? Esto te lo pueden formular así o sencillamente te pueden tirar una pregunta que no sepas la respuesta o que no conozcas, ¿no? Hace poco hice un post y dije que una de las preguntas que decían en Google era ¿por qué una tapa de alcantarilla es redonda? ¿No? Entonces, saber cómo gestionas la incertidumbre es algo también muy importante en los procesos, porque al final en la vida laboral es muy posible que te encuentres con momentos de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Pues estar un poco preparado también para esta pregunta. ¿Cómo? Pues aquí yo creo que la clave es mostrar iniciativa, mostrar la capacidad de no quedarte ahí atorado, ¿no? Porque si hay una pregunta que tú no sabes y te quedas así, pues genera mala impresión de que esta persona pues se bloquea, es una persona que no es capaz de... Ahora, por supuesto, todo el mundo sabemos que con los nervios esto no puede salir, pero normalmente estos nervios salen cuando no te has preparado, cuando no te esperabas esta pregunta. Si tú ya vas un poco preparado sabiendo que puede haber alguna pregunta donde quieran entender esto, cómo gestionas la incertidumbre, es muy posible, muy, muy posible que los nervios no sean tan grandes y que seas capaz de contar y demostrar esa iniciativa que seguro que tienes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues podrías proponer también situaciones donde demuestres esa iniciativa. Pues hablaría con mi supervisor para encontrar una solución. O iría a estas guías, que sé que suelen hablar de ello, y consultaría estas guías, y si no lo entendiera, haría tal. Un poco describe los pasos que harías para solventar esa situación incierta. ¿De acuerdo? Creo que esa es la clave a la hora de abordar preguntas como estas. A nivel ya de cerrando preguntas finales, ¿no? Esto es algo que es muy posible que te lo encuentres en algunas fases del proceso de selección. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un headhunter, que es un intermediario, en este caso como yo, que hace una entrevista y lo que quiere es un poco cualificar los candidatos para saber qué personas pueden ser aptas para la empresa final, que hablar directamente con el director de una empresa, que es posible que sea la última entrevista que hagas y que ya esté tomando la decisión de si te quiere o no contratar, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay preguntas que solo te van a hacer determinadas personas. Esto también lo tienes que tener en cuenta, porque al final no es lo mismo hablar con alguien de recursos humanos, un headhunter o tu director directo o el CEO, que no va a ser tu director directo, pero que es el jefe de tu jefe. Entonces, por esto, entender muy bien el interlocutor en cada momento es algo importante. Te recomiendo que los preguntes, que siempre intentes entender quién está en la entrevista antes de entrar en la entrevista, pero volviendo a esto, preguntas que te puedes encontrar en el final. Una de ellas, que a lo mejor lo has escuchado alguna vez o lo has vivido ya, es ¿por qué deberíamos contratarte? En este momento, la clave es que con toda la información que tienes, tanto de las otras entrevistas como de la entrevista que estás haciendo en ese mismo momento, sepas ver cuáles son los puntos claves en esta vacante,
qué es lo que quiere la empresa de ti y qué es lo que quiere la persona que tienes delante de ti. A partir de aquí, la clave es que muestres tus puntos fuertes, que tú digas las 3, 4 cosas que crees que son tus puntos fuertes, que crees que pueden diferenciarte. Si es más, si tú puedes sacar aquí otra vez algún ejemplo de situación específica que crees que puede aportar mucho valor, la puedes mencionar y reforzar ese punto fuerte que tú tienes, porque lo mismo de antes, si tú dices porque soy muy majo, pues esto no es una respuesta que sea idónea, porque al final estás diciendo algo que yo me tengo que creer o no, que no demostrarlo. Pues mira, creo que voy a encajar muy bien con vuestra empresa porque tengo un amplio conocimiento en vuestro sector, porque trabajé con X, Y, Z y fui capaz de desarrollarlo, por ello creo que encajaría muchísimo con vosotros, porque trabajáis en una zona muy parecida. Esto sería un ejemplo muy sencillo de lo que podrías hacer, ¿vale? Otra pregunta que te puedes encontrar al final de una entrevista. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Esta es una pregunta que te la puedes encontrar reformulada de muchas maneras. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Está bien que tengas 2 o 3 preparadas de antemano. También, si a lo largo de la entrevista se te ha ocurrido alguna, intenta apuntártela o guardártela en algún rinconcito de la cabeza. Yo siempre soy partidario de apuntármelo en algún sitio si puedes, si tienes la posibilidad de apuntarlo físicamente, ¿vale? Y creo que tener 2 o 3 preparadas de antemano puede ser algo interesante. ¿Por qué? Primero, que aquí lo que quieren es que muestres interés genuino. Entonces, si tú antemano has generado 2 o 3 situaciones que crees que son cosas que te pueden interesar y las puedes preguntar ahí, genial. Por otro lado, si a lo largo de la entrevista has sido capaz de coger 2 o 3 cosas que te generan dudas y que quieres conocer, pues genial, ¿no? Pero sobre todo, que sea genuino, que no sea una pregunta irrelevante, ¿no? Que no me preguntes al final en este tipo de preguntas, bueno, ¿y cuáles son los beneficios que me da el seguro médico? Ostras, ya habrá algún momento donde habrás hablado de condiciones, lo más seguro. En estos momentos finales seguramente no es el momento clave. Y realmente va a marcar la diferencia que tú sepas si el seguro médico te cubre o no la cobertura dental. Es que no va a marcar la diferencia de tomar tu decisión. Entonces eso no es interés genuino. Eso es un mal interés, o al menos la sensación que te puede generar, ¿no? Eso no significa que no puedas resolver tus dudas de pues, qué beneficios tendrá la empresa o qué tal, si no te ha quedado claro de antemano, ¿eh? Pero abordad bien esta pregunta. Creo que la clave, pues lo que os digo, mostrar interés genuino y alguna pregunta que podéis hacer, pues ¿cuál creéis que es el desafío más grande que tenéis en esta posición? ¿O que voy a tener que superar en esta posición? ¿O cuál creéis que es la situación ideal para vosotros para esta posición? Hacer preguntas que muestren interés genuino, que muestren interés en la vacante y que muestren las ganas que tenéis de trabajar con ellos, ¿no? Esto creo que es la clave. Entonces, a nivel de mensaje, importante, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un recap de todo, pero yo creo que la clave es, tenemos que tener una mentalidad ambiciosa pero realista. Por supuesto, a lo largo de la entrevista tenemos que mantener un tono amable. Evitar los nervios. Y los nervios normalmente, como os he dicho, vienen de no estar preparado. Por lo tanto, siempre estar preparados y entender, apuntad esto, subrayarlo, entender quién tenemos delante. ¿Es nuestro manager directo? ¿Es un compañero de equipo? ¿Es el director de la empresa? A partir de esta información tenemos que saber adaptarnos a nuestro público. Como mejor sepas hacerlo, más buena impresión vas a causar. Pero solo que apliques estos pequeños trucos a la hora de prepararte un poquito la entrevista, de poder hacer algunas contrapreguntas y de abordar esto siempre desde el interés genuino y desde tu capacidad de aportar valor a esta empresa y a esta persona, creo que vas a tener una entrevista muy posiblemente exitosa. Suerte en vuestro próximo proceso.